El millonario solo creía en el trabajo hasta que su hija y él conquistaron al aceo. El atardecer cubría la Ciudad de México con un manto rojizo, mientras Alejandro Vargas observaba las luces que parpadeaban a lo lejos desde su moderno despacho. Un rascacielos imponente, un reflejo de su ambición desmedida y su carácter frío. A sus 48 años, era un titán de la industria, un millonario riguroso que consideraba el trabajo como la única ruta real al éxito. Pero en ese momento se sentía inquieto, como si el viento soplara un anuncio de tormenta. Un mensaje inesperado había llegado. Un imprevisto en su más ambicioso proyecto le obligaba a involucrar a Valeria, su hija de 17 años, en decisiones críticas de la empresa. Era un giro alarmante, pues la había mantenido en la sombra de su vida, como una figura etérea, distante y casi desconocida. El teléfono sonó, resonando en la fría habitación. Era Sandra, la nueva CEO, una mujer con una presencia tan imponente que podía llenar cualquier sala con solo entrar. Su voz, suave pero decidida, le indicó que se reuniera con ella y con Valeria para discutir el rumbo de la compañía. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Qué quería una mujer que parecía conocer cada secreto del mundo empresarial? ¿Y qué iba a hacer su hija allí, junto a él, en ese juego que siempre había jugado solo? El encuentro fue tenso. Valeria, con su mirada curiosa y su risa tímida, parecía pequeña en ese ambiente abrumador. La química entre Sandra y su hija era palpable, como chispas en el aire. Alejandro sentía que su mundo, cuidadosamente construido, se tambaleaba. No, él nunca podría permitirlo. Pero cuando vio la forma en que Valeria se interesaba en las ideas de Sandra, en cómo ésta le sonreía con complicidad, una opresión comenzó a formarse en su pecho. ¿Acaso su hija había encontrado lo que él no había podido darle, una conexión, un sentido de pertenencia? La reunión avanzaba, pero Alejandro no podía concentrarse. Todos sus preconceptos sobre trabajo, éxito y familia se agolpaban en su mente. El reloj seguía su curso, y el silencio entre ellos se volvía cada vez más pesado. Justo cuando parecía que podían hallar un equilibrio, un mensaje en el teléfono de Alejandro interrumpió. El momento era de Sandra. Con un simple «hablemos más tarde», hay cosas que deberías conocer sobre Valeria. Su estómago se retorció. ¿Qué secretos ocultaba Sandra? ¿Qué papel tendría su hija en todo esto? La mirada de Valeria cruzó la de Alejandro, y un torrente de emociones sacudió su ser. Jamás imaginó que su búsqueda del éxito lo llevaría a un punto crítico. El amor de padre y sus ambiciones personales estaban por enfrentarse a la verdad más aterradora, la posibilidad de perderla en el camino. ¿Qué iba a hacer ahora? La vida como la conocía estaba comenzando a desmoronarse, y de repente, todo parecía estar en juego. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La mirada intensa de Valeria se clavó en Alejandro. Él no podía apartar los ojos de su hija, pero el peso de la incertidumbre lo asfixiaba. ¿Qué secretos escondía Sandra? La presión en su pecho crecía, como una tormenta que arremetía contra su mundo. Antes de que pudiera procesar lo que sentía, Valeria rompió el silencio, su voz temblorosa resonando en la sala. «Papá, ¿qué sucede?», preguntó, con una inquietud que se reflejaba en su rostro. Solo pudo responderle con un gesto, un encogimiento de hombros que no la convenció. Fue entonces cuando el teléfono de Sandra vibró, interrumpiendo la conversación. Todos miraron hacia ella, con una expresión que oscilaba entre la resolución y el miedo. Sandra se levantó de su silla. «Tengo que atender esto», dijo, y tentó a Alejandro a seguirla con la mirada. Pero ella se alejaba, apretando el teléfono contra su oído. Las palabras que salían de su boca eran rápidas, casi susurros. Alejandro frunció el ceño, sintiendo un tirón en su estómago. Algo no estaba bien. Esa sensación de inminente catástrofe lo invadía.
Valeria observó a su padre, y entonces murmuró, ¿te sientes bien, papá? Antes de que pudiera contestarle, un grito desgarrador llegó desde el corredor. Fue como un rayo que cortó el aire, el tipo de grito que helaba la sangre y sacudía los cimientos de cualquier lugar. Todos se miraron, y en sus ojos había una mezcla de confusión y horror. ¿Qué fue eso?, preguntó Valeria, sus manos temblando. Alejandro se levantó de un salto, sin poder contenerse. Su corazón latía descontrolado, sintiéndose expuesto y vulnerable. Corrieron hacia la salida, junto a Sandra que regresaba apresuradamente, pálida como una hoja muerta. En el pasillo hubo un grupo de empleados reunidos. Sus rostros pálidos reflejaban pánico. Cuando se acercaron, Alejandro sintió que el mundo se desvanecía. Un hombre yacía en el suelo, su sudadera blanca empapada de sangre. Con un golpe de adrenalina, se agachó para mirar más de cerca. Sus ojos encontraron aquel rostro. Uno de sus mejores ejecutivos, Luis, había sido apuñalado. «Luis», gritó Alejandro desesperado. El silencio fue abrumador. Nadie podía mover un dedo. La realidad se enredaba en el caos. El pánico llenaba la habitación, y el aire se tornaba pesado. Valeria se quedó helada, su mirada amplia, incapaz de comprender la magnitud de lo que sucedía. «¿Qué demonios pasó aquí?», preguntó Sandra, su voz temblando. Entonces un susurro se propagó entre la multitud. Alguien había visto a un hombre extraño en la zona, un tipo que nunca habían visto antes. La angustia se transformó en miedo palpable. Alejandro sintió que los cimientos de su vida se agrietaban. El eco de sirenas se escuchó a lo lejos. En ese momento, una verdad desgarradora se instaló en su mente. Este ataque no era al azar. Todo parecía apuntar a un plan más grande, uno que implicaba su empresa, su ambición desmedida, y su hija Valeria. Con cada latido del corazón, la posibilidad de que ella estuviera en peligro aumentaba. Un giro devastador lo invadió. Alejandro sintió el nudo en su garganta, devastado ante la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Era un juego que nunca había permitido que la afectara, y ahora la amenaza se cernía sobre ellos. «Valeria, quédate cerca», gritó con desesperación, deseando protegerla. Pero en lo profundo de su ser algo lo atormentaba. ¿Qué papel jugaría su hija en todo esto? ¿Y qué secretos ocultaba Sandra que pudieran sacudir aún más su vida? Mientras la sala se llenaba de luces rojas y azuladas, Alejandro supo que lo que sucedería a continuación cambiaría todo. El eco de las sirenas llenaba el aire, pero el caos lo eclipsaba todo. Alejandro sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. El frío sudor empapando su frente mientras luchaba por asimilar lo que estaba sucediendo. Valeria temblaba a su lado, sus ojos grandes y asustados, como si mirara una película terrorífica. «Papá, ¿qué está pasando?», susurró, su voz quebrada. Alejandro quería calmarla, pero no había palabras. Entonces, en medio del pánico, un estruendo resonó por el pasillo. La multitud se volvió como un solo cuerpo, empujándose unos a otros, y Alejandro tuvo que agarrar a Valeria de la mano para que no se perdiera en la confusión. El empleado caído, Luis, yacía inmóvil en el suelo, una visión devastadora que le atravesaba el corazón. Pero justo cuando Alejandro contemplaba la escena, un rostro familiar apareció entre la muchedumbre. Era Joaquín, su asistente más cercano, pero algo en su mirada no era normal. Se veía agitado, casi asustado. «Alejandro, ten cuidado», gritó, empujando a la gente a un lado y acercándose. Lo vi a él». «¿A quién?», preguntó Alejandro, sintiendo que la desesperación le apretaba el pecho. «Al hombre que apuñaló a Luis». Joaquín estaba pálido, su respiración agitada. Llevaba una chaqueta negra y era un agente de seguridad. Una ola de incredulidad lo golpeó. ¿Un agente de seguridad? Eso rompía su entendimiento de lo que estaba ocurriendo. Alejandro sintió que su mente se nublaba. ¿Acaso un miembro de su propio equipo podría ser un traidor? «Necesitamos salir de aquí», exclamó Sandra, apareciendo detrás de ellos, con el rostro cubierto de pánico. «No es seguro», pero antes de que pudieran reaccionar, una explosión resonó en el piso de arriba, como si el edificio estuviera gritando. La tierra tembló, y Alejandro instintivamente se agachó, protegiendo a Valeria con su cuerpo. «Vamos, fuera», gritó, empujando a Valeria hacia la salida. Mientras corrían, el aire se llenó de humo y gritos. Todos parecían perder la racionalidad. Y la escena se volvió un verdadero infierno.
Alejandro sentía que el tiempo se ralentizaba. Cada segundo se estiraba, y la degeneración del orden lo aterraba. De repente, un grito entre la multitud captó su atención. Era Valeria, su dulce voz quebrada por el llanto. Alejandro se detuvo en seco, girándose hacia ella. La encontró mirando hacia atrás, su rostro lleno de terror. «Papá, él está aquí», dijo, su dedo tembloroso, señalando hacia una sombra que se acercaba. Y fue entonces cuando lo vio. Un hombre con una chaqueta negra, el mismo que Joaquín había descrito. Se movía con agilidad entre la multitud. Su rostro estaba encapuchado, pero los ojos, esos ojos oscuros, profundos, reseñaban un peligro absoluto. Alejandro sintió que el aliento se le detenía en la garganta. «No puede ser», murmuró. Valeria se aferró a él con fuerza, y él sintió el temblor de su miedo. Pero lo que más lo impactó fue la revelación que cruzó su mente. Recientemente había recibido amenazas anónimas sobre una traición inminente en su empresa. ¿Y si todo esto no era una coincidencia? Alejandro miró de nuevo a Valeria. Tenía que protegerla. Aún no comprendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo, pero un escalofrío recorrió su cuerpo. Sabía que había más en juego que simplemente su vida y la de su hija. Sentía que cada decisión que había tomado lo había llevado a este momento. ¿Saldrían de esta, o el mundo que había construido se desmoronaría completamente? Cruzaron la puerta principal del rascacielos justo cuando la sombra giró y Alejandro vio por un breve instante su rostro a la luz del atardecer que se filtraba por los cristales. Era alguien familiar, un amigo, un aliado. Pero ¿cómo podía estar involucrado en todo esto? La incertidumbre y el temor se apoderaron de él. Ahora la verdadera batalla empezaba. El futuro de su familia y de su imperio pendía de un hilo. ¿Podrían salir de esto vivos? ¿Y qué secretos aún quedaban por revelar? La profunda oscuridad rodeaba el futuro, y Alejandro sabía que nada volvería a ser lo mismo. El eco de la explosión aún retumbaba en los oídos de Alejandro mientras él y Valeria corrían hacia la salida. El aire se sentía denso, pesado, como si cada respiración fuera una lucha. Siempre había creído que el éxito venía del trabajo duro, pero ahora la realidad se desmoronaba a su alrededor. Sentía cómo el miedo lo envolvía al ver a su hija temblar a su lado, sus ojos llenos de terror. «Valeria, sigue cerca de mí», gritó, mientras guiaba a la multitud hacia la salida. El caos era ensordecedor. Gritos, sirenas y el sonido de pasos apresurados resonaban en su mente. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era Sandra. Ella estaba de pie, paralizada, sus ojos fijos en el hombre de la chaqueta negra que se acercaba más. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía ser. ¿Cómo podía estar tan cerca? «Sandra, muévete», gritó, intentando arrastrar a Valeria, pero su hija no se movía. «Papá, no», exclamó Valeria, su voz temblando. Alejandro giró la cabeza y vio que justo tras Sandra, un grupo de hombres también de negro aparecía, avanzando hacia ellos con un aire de amenaza. Eran varios, todos tenían una mirada fría y decidida. «Esto no puede estar pasando», pensó. Pero mientras intentaba organizar sus pensamientos, un rostro entre ellos le hizo el corazón latir más rápido. Era Joaquín, su asistente, pero no estaba solo. Detrás de él, un grupo ya preparado se acercaba. «Detente», gritó Joaquín, levantando una mano, pero su voz estaba llena de pánico. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó Sandra, su mirada retando a los hombres. La tensión llenaba el aire. Cada segundo se sentía como una eternidad, mientras todos buscaban respuestas. Lo inesperado ocurrió entonces. Uno de los hombres, en chaqueta negra, tomó un paso adelante, y Alejandro sintió como si el mundo se detuviera. Sus ojos se encontraron por un breve instante, y en ese momento el hombre alzó una mano y lo saludó, como si conociera a Alejandro. «Tienes mucho que responder, Alejandro», dijo con un tono amenazante. Alejandro sintió que su corazón se hundía. ¿Quién era este tipo? Era el momento en que todos los secretos de su vida estaban a punto de salir a la luz. Y entonces, de la nada, la figura se quitó la capucha. ¿Qué? Algo en su rostro le era extrañamente familiar. Un haz de luz reveló su identidad. Era Marcos, su antiguo socio, desaparecido hacía años tras un desastre financiero que había dejado a Alejandro en la ruina. Era el hombre que pensaba que jamás volvería a ver. «Marcos», murmuró Alejandro incrédulo. Las palabras se le atoraron en la garganta. «No es un reencuentro, Alejandro», contestó Marcos, su voz baja pero firme.
Es un ajuste de cuentas. Un juego donde tú has jugado varias veces, y esta vez, tus cartas están marcadas. Alejandro entrecerró los ojos, sintiendo que la tensión lo oprimía. No entendía nada. ¿Qué estaba sucediendo? Sin embargo, la verdad inminente lo asaltaba. Recordaba promesas incumplidas, acuerdos rotos y decisiones que habían marcado su vida. Su mundo había sido construido sobre traiciones. Valeria, temblando, lo miró. «Papá, ¿qué significa eso?» Un mareo le invadió. No solo era su vida empresarial la que estaba en juego, era su familia. Todo lo que había construido no eran más que piedras en un edificio que se desmoronaba. La mirada calculadora de Marcos no le daba tregua. «Tu hija, Alejandro, es el elemento clave. Necesitamos que ella esté en el juego». «No», gritó Valeria, aferrándose a él. Sus ojos reflejaban un miedo que suplicaba protección. Alejandro sintió que la realidad se desvanecía, que la línea entre amigo y enemigo se volvía borrosa. Y allí, en medio de ese caos, Alejandro comprendió que Marco poseía mucho más que un viejo rencor. Había secretos enterrados que, de salir a la luz, destruirían todo lo que pensaba que era cierto. Un estallido resonó en la habitación, y la multitud retrocedió asustada. En ese momento, Alejandro supo que la amenaza ya no era solo externa. Se giró hacia su hija, más decidido que nunca a protegerla. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? La conexión entre ellos y el mundo que creía conocer se rompía, y lo que venía a continuación podría cambiarlo todo. La vida como la conocía se desvanecía, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podrían salir de esto juntos, o estaba condenado a perderlo todo? La oscuridad se acercaba, y Alejandro sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La vida como la conocía se desvanecía, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podrían salir de esto juntos, o estaba condenado a perderlo todo? La oscuridad se acercaba, y Alejandro sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Marcos, con esa mirada fría, se acercó más, y Alejandro sintió que el miedo se precipitaba en su pecho. Lo que había sido una conversación entre amigos se convertía en una amenaza palpable. La sala estaba llena de murmullos, todos expectantes, observando cada movimiento, cada palabra que podía ser un detonante. «¿Por qué?», preguntó Alejandro, aunque su voz salió más como un grito. «¿Por qué te has acercado de nuevo a mí después de todo lo que pasó?» Marcos soltó una risa burlona que resonó en la sala. «¿Crees que esto es solo un asunto personal?» «No, Alejandro. Tú y yo nunca hemos sido solo amigos. Siempre hemos sido adversarios. Y ahora, la balanza se ha inclinado». Valeria, aún temblando a su lado, buscó la mano de su padre, como si ese simple gesto pudiera protegerla del infierno que se desataba. Alejandro la tomó con fuerza, un león defendiendo a su cría. Pero una sombra de duda cruzó su mente. «¿Qué quieres de nosotros?», dijo, su voz firme a pesar del terror que lo consumía. Sus ojos se movieron entre la multitud, buscando apoyo, pero solo encontró miradas de incertidumbre, sombras en los rostros de sus empleados que no entendían lo que estaba sucediendo. «Todo», respondió Marcos, su voz baja, casi un susurro, pero cargada de poder. Sus ojos brillaban con una intensidad que helaba. «Quiero el control. Tu imperio es la pieza que necesito en este juego. Pero aún no es el momento». De repente el sonido de un disparo retumbó en los pasillos como un trueno. El sonido cortó la conversación y el aire se llenó de un silencio helado. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Todos se miraban paralizados. Valeria, con los ojos muy abiertos, se acurrucó contra él. «Papá, ¿qué fue eso?» «No lo sé, cariño», murmuró, con la garganta seca. La adrenalina le dio un golpe en el estómago. Su mente giraba, tratando de conectar puntos, buscando una salida. Las luces titilaron y otro disparo sonó, más cerca esta vez. Alejandro sintió un torrente de desesperación. La multitud comenzó a moverse, un mar revuelto de rostros aterrados. People empujaban y gritaban, buscando una salida, olvidando la cordialidad y quedándose con lo primitivo. En medio del caos, un hombre vestido de negro apareció, sus ojos ocultos bajo una capucha. «Marcos», gritó, desenfrenado, y en ese instante, Alejandro sintió que la realidad se desmoronaba. El hombre se dirigió directamente hacia ellos,
deslizando un objeto entre sus dedos. Alejandro no podía pensar. No creía lo que veía. Marcos se giró para enfrentarlo, pero el hombre lanzó un golpe rápido, directo hacia su cara. El impacto resonó. Alejandro sintió que le faltaba el aire al verlo caer al suelo. El hombre de negro se agachó y habló, pero lo que dijo dejó a Alejandro paralizado. Una revelación que le heló la sangre. «Niño, te ha creído a salvo, pero la traición corre en su sangre», dijo el hombre, su voz un eco lejano en medio del caos. Fue como una bomba. Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Traición en su sangre? Las palabras resonaban en su mente. Detalles no encajaban, relaciones olvidadas volvían, secretos enterrados que ahora brotaban como veneno. Marcos se levantó, su rostro ensangrentado, pero la ira brillaba en sus ojos. «Tú no sabes nada», rugió, mirando al extraño. Para Alejandro, esa mirada era el reflejo de un inminente desastre. «Si la verdad duele, espera a saber cómo terminamos este juego», dijo el hombre, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció en la multitud. El caos seguía, pero todo se sentía distante. Alejandro necesitaba respuestas. ¿Qué había dicho realmente aquel hombre? ¿Tendría razón? Su mundo se revertía y giraba en torno a su hija, a la traición, al mismo aire que respiraban. Valeria lo miraba. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y confusión. «Papá, ¿qué está pasando?» Su voz temblaba. No sabía qué responder. El dolor en su pecho se acentuaba, una verdad oscura emergiendo del fondo de todo. El futuro estaba dibujado con incertidumbres, y ahora más que nunca necesitaba proteger a Valeria. Era su única razón, su norte en medio de la tormenta. Mientras el sonido de sirena se acercaba, Alejandro sintió que el suelo temblaba. La lealtad, la traición, todo lo que había dado por sentado, se desvanecía. La vida que había construido estaba en peligro, y una nueva pregunta emergía entre las cenizas. ¿Hasta dónde podía llegar para proteger a la única persona que realmente amaba? ¿Podría la traición de alguien que pensaba conocer cambiarlo todo? Sin respuestas, solo quedaba enfrentar lo desconocido, que se extendía ante ellos como un abismo. El eco de la explosión aún retumbaba en los oídos de Alejandro mientras él y Valeria corrían hacia la salida. Todo parecía un torbellino, gritos, sirenas, humo. Cada segundo se sentía como un choque de realidad que los envolvía en el caos. Valeria, con su mano firmemente entrelazada con la de su padre, respiraba entrecortada, y él podía sentir su miedo apretándole el pecho. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó, su voz apenas un susurro. Alejandro quería responder, quería calmarla, pero las palabras se le atrompaban en la garganta. De repente un estruendo atronador resonó a su espalda, obligándolo a girar. Más disparos. Todo se volvió una danza de locura. Los empleados corrían en todas direcciones, buscando refugio, y el aire se tornaba pesado, casi irrespirable. Era como si el miedo tuviera un lugar tangible entre ellos. En ese instante, un destello inesperado iluminó sus rostros. No era la luz de las sirenas, era una pantalla que se encendía cerca. En las paredes del edificio, una imagen se proyectó. Un video en vivo, y lo que mostraba dejó a Alejandro helado. Era un mensaje directo. «Alejandro Vargas», gritó un hombre, su voz resonando en toda la sala. «Has hecho demasiados enemigos, y hoy ellos vienen por ti. Tu última oportunidad es proteger a tu hija y entregarte». La multitud se detuvo. Los murmullos cesaron. Alejandro sintió cómo el sudor le escurría por la frente. ¿Qué era esto? ¿Un juego? Pero no había tiempo para pensar. La imagen se concentró en su rostro, y de repente se intensificó la sensación de peligro. «No podemos quedarnos aquí», exclamó Sandra, viendo cómo la imagen giraba de nuevo hacia Alejandro, desdibujando la línea entre el miedo y la incredulidad. Valeria temblaba junto a él, y se aferraba más fuerte. Alejandro la miró, y en ese instante, una nueva ola de determinación lo invadió. No podía permitir que el miedo definiera su vida ni la de su hija. Enfrentaría esto. «Valeria, sigue cerca», gritó mientras trataba de llevarla hacia la salida, pero la imagen seguía brillando, como si supiera que cada movimiento era una trampa. De repente un ruido fuerte hizo que todos volvieran la vista. Era Joaquín, quien había estado a su lado siempre, pero el rostro que mostraba ahora era uno que Alejandro nunca había visto. «Fuiste tú»,
gritó Joaquín, su mirada dándole la espalda a Alejandro. La ira ocupaba su voz. Lo planeaste todo. Las palabras cayeron como un ladrillo, y Alejandro se sintió descompuesto. ¿Qué estaba diciendo? ¿A qué se refería? Joaquín dio un paso adelante, su dedo apuntando a ambos. ¿De verdad creíste que no vería toda la corrupción? Sabía que había algo más en este juego. El poder, la traición, todo partía de ti. ¿Sabes? Replicó Joaquín, su tono ardiendo de desprecio. Todos han sufrido por tu éxito, y la verdad está saliendo a la luz. Mientras tú te rodeabas de falsedades, los que te querían han caído, y hoy, el destino te lo está devolviendo. Un golpe en el pecho. Las palabras de Joaquín resonaban como un eco de lo que siempre había temido. Mientras la gente empezaba a empujarse hacia los ascensores, una figura emergió de las sombras. Era el hombre de la chaqueta negra. «Detente», gritó señalando justo a Alejandro. El caos se intensificó. Las luces parpadeaban y el ambiente se tornó denso, eléctrico. Entre el ruido de las sirenas y los gritos, Alejandro sintió que todo su mundo se desmoronaba. Miró a Valeria, que estaba paralizada de miedo. «¡Papá!», gritó, aferrándose a él. «Vámonos», gritó de nuevo, tirando de ella, pero antes de que pudieran avanzar, un humo negro comenzaron a llenar el pasillo, cegando su visión. Todos comenzaban a entrar en pánico, empujándose unos a otros. Fue entonces cuando sintió un movimiento en el aire. Un tirón. Alguien lo había agarrado por detrás. Alejandro se giró, y vio al hombre de chaqueta negra y a Joaquín intercambiando miradas de complicidad. «¿Por qué lo hiciste?», gritó, su voz ahogada por el caos. El silencio se apoderó del momento. En ese instante crucial, Alejandro comprendió que todo lo que había construido estaba respaldado por engaños y traiciones. Joaquín, su asistente más leal, se había convertido en su peor enemigo. El aliado ahora se transformaba en el traidor. Y mientras la oscuridad se apoderaba de ellos, un pensamiento lo atravesó. ¿Cuántas más verdades ocultas había en su vida? En un profundo susurro, la vida que había llevado comenzó a desmoronarse. Alejandro no solo luchaba por su vida, sino por la posibilidad de perder todo lo que creía conocer. Y en ese momento quedó claro que la verdadera batalla apenas comenzaba, y algunos dragones estaban a punto de salir de sus cuevas. La vida como la conocía se desvanecía, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podrían salir de esto juntos, o estaba condenado a perderlo todo? La oscuridad se acercaba, y Alejandro sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Marcos, con esa mirada fría, se acercó más, y Alejandro sintió que el miedo se precipitaba en su pecho. El hombre de la chaqueta negra y Joaquín estaban ahora en el mismo lado, formando una trinidad amenazante. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, y su pequeña mano se aferró a la de su padre, con una fuerza que desbordaba el terror que sentía. «Esto se termina aquí», gritó Joaquín, su voz estallando en medio del caos. «Eres un traidor, Alejandro». Al escuchar esas palabras, el mundo de Alejandro empezó a dar vueltas. ¿Qué había pasado? Todo lo que había construido, todo lo que había trabajado por proteger, se desmoronaba ante sus ojos. El hombre de la chaqueta negra se movió, acercándose a ellos, y cada paso que daba sentía como si estuviera pisando sobre su corazón. «No, no». «Puede ser», murmuró, intentando asimilar la realidad. Un resplandor de incertidumbre llenaba el aire. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había confiado en Joaquín? La traición sabía amarga y cruel. Justo cuando estaba a punto de preguntar, de gritar con todas sus fuerzas, un estruendo retumbó en el edificio. Las ventanas temblaron, y un nuevo sonido pareció revolucionar todo, como si la tierra misma estuviera gritando. Alejandro sintió que el piso bajo sus pies se movía, sacudiéndolos con una energía que deshacía su cordura. La multitud comenzó a gritar. Gente corría. Alejandro tomó a Valeria de la mano y empezó a arrastrarla hacia la salida, pero el hombre de la chaqueta negra se interpuso en su camino, levantando una pistola. «Nadie se va», dijo con voz monótona, como si estuviera hablando de un mero trámite en lugar de una amenaza mortal. De repente, un grito desgarrador salió del fondo del pasillo. Todos giraron la cabeza hacia el caos. Un grupo de personas comenzó a gritar, pero el ruido se apagó cuando el sonido del disparo resonó como un eco profundo. Alejandro sintió el tiempo detenerse.
Gente caía al suelo. No podía ser. ¿Estaba sucediendo de verdad? Valeria jadeó. Papá. Su voz temblaba y Alejandro sintió que el frío se apoderaba de su cuerpo. En un giro inesperado, Joaquín empujó a Alejandro hacia un lado y se lanzó hacia el hombre que sostenía el arma. Era una jugada desesperada, y cuando Alejandro sintió el empujón, el mundo se volvió borroso. «Joaquín, no», gritó, pero fue Demasiado tarde. El disparo volvió a sonar. Este fue un sonido diferente. Todo se detuvo. Joaquín cayó al suelo, su rostro blanco, y a su lado, el hombre de la chaqueta negra se desplomó. El tiempo se arrastraba. Alejandro no podía procesar lo que estaba viendo. Valeria gritó. Alejandro giró. En medio del caos, una sombra se levantó detrás de él. Alguien entre la multitud. No podía ser. Era su esposa, Laura. Creyó haberla perdido. Creía que la traición la había arrastrado. Pero allí estaba, su rostro pálido, mirándolo con una mezcla de horror y alivio. «Alejandro», llamó. Era una voz que golpeó su corazón. Pero algo estaba mal. Su mirada. La desesperación tomó el control. Laura no estaba sola. Un hombre la seguía, y su mano estaba empapada en sangre. ¿De quién era? «¿Qué haces aquí?», gritó Alejandro, sintiendo que la rabia lo consumía, pero también una alegría inmensa. «Te lo explicaré después», dijo Laura, desesperada. «Tu vida está en peligro». Las palabras cayeron como una bomba. Alejandro estaba perplejo. El nudo en su estómago se retorcía. ¿Qué estaba sucediendo? Todo se volvía más confuso y el peligro latente mantenía la tensión al borde. «¿Por qué ha regresado?», susurró, pero Laura pareció ignorar su dolor, mirando hacia el pasillo donde la balacera había sido. La calidez de su presencia se vio ensombrecida por la desconfianza. La sala estaba repleta de murmullos. Cada rostro reflejaba sus propios miedos. Cada ojo observaba el horror que se desataba. Alejandro no sabía a quién buscar. Quería gritar, pero el caos lo ahogaba. La declaración sorprendente de Laura lo inundaba de preguntas. Y en ese instante, el destino se tornó aún más incierto. ¿Qué secretos había guardado? ¿Estaba realmente segura? La vida de Alejandro estaba en un hilo, y ahora su familia también estaba en la línea de fuego. El rugido de las sirenas se escuchó de nuevo. Pero en medio de todo el temor, Alejandro comprendió que había más de lo que parecía. La verdad, la traición y la lealtad nunca habían sido tan complejas. ¿Podrían salir de esto juntos, o cada revelación oscura acabaría por separarlos? El instante se volvió desesperante y abierto a lo inesperado. La sala seguía llena de caos y ruido, pero Alejandro sentía que todo se desdibujaba a su alrededor. La presencia de Laura lo desarmaba. Sus ojos se enfocaron en ella mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. ¿Por qué estaba aquí? Tenía tantas preguntas, tantas dudas. «Laura, ¿dónde has estado?», gritó, sintiendo que la angustia le apretaba el pecho. Pero no hubo tiempo para respuestas. El hombre de la chaqueta negra se levantó, herido pero no vencido. Aún tenía el arma en la mano, y en su rostro había una mezcla de odio y venganza. «Basta de hablar», gritó, apuntándole. «Esta es tu última oportunidad, Alejandro». Valeria, temblando a su lado, se encogió. Alejandro sintió que cada latido de su corazón resonaba como un tambor. La necesidad de protegerla lo empujó a actuar. «Laura, muévete», gritó, tirando de Valeria hacia un lado. El estruendo seguía a su alrededor, y el vaho del humo llenaba sus pulmones. Necesitaban salir de allí. En medio del pánico, Joaquín llegó tambaleándose, con el rostro pálido, pero sus ojos estaban enfocados en Laura. La sorpresa fue evidente en su rostro. «¿Qué está haciendo ella aquí?», preguntó Joaquín, lleno de shock y confusión. Laura lo miró de regreso, su expresión era dura. «No te preocupes por mí, lo que importa es que debemos salir, ya». Las palabras de Laura fueron cortantes y firmes, pero el miedo seguía allí. Después de un instante, la tensión se intensificó, y el hombre de la chaqueta negra se movió, intentando acercarse. El sudor frío le corría por la frente a Alejandro. Sabía que cualquier segundo contaba. «Detente», gritó Alejandro con toda la fuerza que pudo reunir, levantando las manos en un intento de calmar la situación. Pero el hombre se acercó con una sonrisa cruel. «¿Por qué debería? Estoy aquí para hacer un trato, o acabar con esto de una vez. Y tú, Alejandro, no puedes salvar a tu hija ni a tu esposa».
La atmósfera se volvió pesada. En ese instante, los ecos de la traición y la desesperación llenaron el aire. Todo parecía un juego macabro. Sin saber por qué, una imagen pasó fugazmente por la mente de Alejandro. Un recuerdo que lo dejó paralizado. Recordó el día en que Laura se fue, el silencio que dejó atrás, y las promesas que nunca se cumplieron. «¡Laura!», gritó, pero ella estaba mirando hacia algo más. Alejandro siguió. Su mirada y lo entendió todo. Detrás de ella, la sombra del hombre de la chaqueta negra se volvió más difusa, y una figura extraña empezó a acercarse por el pasillo despejado. Un tercer jugador en medio de este caos. Un grito cortó el aire justo en ese momento. Era un grito desgarrador. Era Valeria. «¡Papá!», gritó, y Alejandro sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella, pero el hombre de la chaqueta negra se interpuso. Alejandro sintió calor y furia subiendo por su cuerpo. Antes de que pudiera moverse, otro disparo resonó. Este fue diferente, mucho más claro. Joaquín cayó al suelo, y el caos se transformó en un instante de horror absoluto. Las luces comenzaron a parpadear. Todos se quedaron paralizados. «¿Qué ha pasado?», preguntó Laura, aterrorizada. La figura que se acercaba era ahora reconocible. Era un antiguo colega de Alejandro, Roberto, alguien que había sido parte de esas decisiones difíciles años atrás. Un hombre que nunca había superado la traición, y ahora estaba ahí, cubriendo su camino. «Alejandro, esta es la verdadera traición. He estado esperando este día mucho tiempo», dijo Roberto, mientras se acercaba lentamente, armando un nuevo nivel de crisis. Siguió hablando, y cada palabra iluminaba el caos en la mente de Alejandro. Entre ellos había secretos ocultos, traiciones que nunca habían visto la luz. «Tú creías que habías ganado», continuó Roberto, su voz llena de desprecio, «pero te pasaste de listo. Ahora es tiempo de que pagues por todo lo que hiciste». En ese instante, Alejandro supo que la guerra había comenzado. No solo se trataba de sobrevivir, sino de enfrentar las verdades que siempre había evitado. La vida que había recreado en torno a la búsqueda del éxito se estaba desmoronando, dejándolo vulnerado a un caos que había creado sin querer. El tiempo se detuvo por un segundo, y Valeria gritó de nuevo. Alejandro la miró, sintió que el destino lo llamaba a tomar una decisión. Un grito desgarrador lo sacudió. Tenía que actuar, pero ¿cómo enfrentaría esta nueva realidad? El silencio persistente ante lo que estaba a punto de desatarse lo llenaba de dudas. El peligro acechaba y la respuesta se sentía distante. ¿Quiénes eran realmente sus aliados? Esta batalla los llevaría al borde de la destrucción. El tiempo seguía en su contra, y los momentos se volvían más oscuros. La verdadera historia estaba por escribirse, y Alejandro dejaba caer la pregunta en el aire. ¿Podría salvar a su familia antes de que todo se desmoronara por completo? La sala seguía llena de caos y ruido, pero Alejandro sentía que todo se desdibujaba a su alrededor. La presencia de Laura lo desarmaba. Sus ojos se enfocaron en ella mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. ¿Por qué estaba aquí? Tenía tantas preguntas, tantas dudas. «Laura, ¿dónde has estado?», gritó, sintiendo que la angustia le apretaba el pecho. Pero no hubo tiempo para respuestas. El hombre de la chaqueta negra se levantó, herido pero no vencido. Aún tenía el arma en la mano, y en su rostro había una mezcla de odio y venganza. «Basta de hablar», gritó apuntándole. «Esta es tu última oportunidad, Alejandro». Valeria, temblando a su lado, se encogió. Alejandro sintió que cada latido de su corazón resonaba como un tambor. La necesidad de protegerla lo empujó a actuar. «Laura, muévete», gritó, tirando de Valeria hacia un lado. El estruendo seguía a su alrededor, y el vaho del humo llenaba sus pulmones. Necesitaban salir de allí. En medio del pánico, Joaquín llegó tambaleándose, con el rostro pálido, pero sus ojos estaban enfocados en Laura. La sorpresa fue evidente en su rostro. «¿Qué está haciendo ella aquí?», preguntó Joaquín, lleno de shock y confusión. Laura lo miró de regreso. Su expresión era dura. «No te preocupes por mí. Lo importa es que debemos salir, ya». Las palabras de Laura fueron cortantes y firmes, pero el miedo seguía allí. Después de un instante, la tensión se intensificó, y el hombre de la chaqueta negra se movió, intentando acercarse. El sudor frío le corría por la frente a Alejandro. Sabía que cualquier segundo contaba. «Detente»,
gritó Alejandro con toda la fuerza que pudo reunir, levantando las manos en un intento de calmar la situación. Pero el hombre se acercó con una sonrisa cruel. ¿Por qué debería? Estoy aquí para hacer un trato. O acabar con esto de una vez. Y tú, Alejandro, no puedes salvar a tu hija ni a tu esposa. La atmósfera se volvió pesada. En ese instante, los ecos de la traición y la desesperación llenaron el aire. Todo parecía un juego macabro. Sin saber por qué, una imagen pasó fugazmente por la mente de Alejandro. Un recuerdo que lo dejó paralizado. Recordó el día en que Laura se fue, el silencio que dejó atrás y las promesas que nunca se cumplieron. «¡Laura!», gritó, pero ella estaba mirando hacia algo más. Alejandro siguió su mirada y lo entendió todo. Detrás de ella, la sombra del hombre de la chaqueta negra se volvió más difusa, y una figura extraña empezó a acercarse por el pasillo despejado. Un tercer jugador en medio de este caos. Un grito cortó el aire justo en ese momento. Era un grito desgarrador. Era Valeria. «¡Papá!», gritó, y Alejandro sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella, pero el hombre de la chaqueta negra se interpuso. Alejandro sintió calor y furia subiendo por su cuerpo. Antes de que pudiera moverse, otro disparo resonó. Este fue diferente, mucho más claro. Joaquín cayó al suelo, y el caos se transformó en un instante de horror absoluto. Las luces comenzaron a parpadear. Todos se quedaron paralizados. «¿Qué ha pasado?», preguntó Laura, aterrorizada. La figura que se acercaba era ahora reconocible. Era un antiguo colega de Alejandro, Roberto. Alguien que había sido parte de esas decisiones difíciles años atrás. Un hombre que nunca había superado la traición, y ahora estaba ahí, cubriendo su camino. «Alejandro, esta es la verdadera traición. He estado esperando este día mucho tiempo», dijo Roberto mientras se acercaba. Lentamente, armando un nuevo nivel de crisis, siguió hablando, y cada palabra iluminaba el caos en la mente de Alejandro. Entre ellos había secretos ocultos, traiciones que nunca habían visto la luz. Tú creías que habías ganado, pero te pasaste de listo. Ahora es tiempo de que pagues por todo lo que hiciste. En ese instante, Alejandro supo que la guerra había comenzado. No solo se trataba de sobrevivir, sino de enfrentar las verdades que siempre había evitado. La vida que había recreado en torno a la búsqueda del éxito se estaba desmoronando, dejándolo vulnerado a un caos que había creado sin querer. De repente el ruido atronador de la sirena se volvió ensordecedor, y una luz intermitente iluminó la escena. Con la tensión en el aire, parecía que todo estaba a punto de explotar. A medida que la presión aumentaba, una sombra se movió detrás de Alejandro, y en un instante que se sintió eterno, todo cambió. Un tercer disparo resonó. Valeria, que permanecía aferrada a su padre, cayó al suelo. Las manos de Alejandro se estremecieron al verla. El mundo se congeló. En un parpadeo, la vida que había estado tratando de proteger se desvanecía ante sus ojos. «Valeria, no», gritó, arrodillándose junto a ella. Y el horror se apoderó de su ser. La verdad se clavó en su pecho. ¿Quién había disparado? ¿Acaso era un aliado, un amigo o un enemigo que se ocultaba en las sombras? La brutal realidad lo golpeó sin piedad, mientras el caos se desataba a su alrededor. Alejandro entendió que todo este tiempo la traición no solo provenía de Joaquín o de Roberto, sino de alguien más cercano. La verdadera naturaleza de la amenaza estaba más cerca de lo que había imaginado. La multitud comenzó a murmurar, el pánico se extendía. Alejandro tomó la mano de Valeria, sintiendo su latido apagarse, y en su mente gritaban preguntas. ¿Quién era el responsable? ¿Podría salvarla a tiempo? La luz roja de las sirenas iluminaba su rostro, reflejando la desesperación en sus ojos. La vida de su hija pendía de un hilo, y ahora él estaba al borde del abismo. La verdad lo invadía, y con cada segundo la tensión se alzaba. ¿Podría Alejandro enfrentar el verdadero enemigo antes de que fuera demasiado tarde? La oscuridad de la traición lo rodeaba, y en ese momento supo que la guerra no solo había comenzado, sino que lo consumiría todo. El tiempo se detuvo en el instante en que Valeria cayó. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba,
Un frío helado recorrió su cuerpo mientras se arrodillaba junto a su hija. Sus manos temblorosas buscaban una respuesta que no venía. El pulso en su pecho se aceleró. Un martilleo ensordecedor que amenazaba con consumirlo. «Valeria», gritó. Su voz desgarrada, como un eco de desesperación. La niña yacía en el suelo, su rostro pálido contrastaba con el rojo brillante que comenzaba a expandirse por su blusa. «No, no, no», susurró, presionando con fervor sobre la herida, como si su fuerza pudiera unir fragmentos de vida que se escapaban. Las voces del caos a su alrededor se convirtieron en un murmullo distante. La multitud se agolpaba, sus ojos amplios de horror observaban, pero el mundo de Alejandro era solo Valeria. Las sirenas resonaban en el fondo, la luz roja parpadeando como un aviso desesperado. Roberto, con su mirada descompuesta, se acercó lentamente. Aunque alguna vez había sido colega, ahora era un espectador del horror. Su traición dejaba un sabor amargo en el aire. «Llama a una ambulancia», exclamó Laura, su voz cortante captando el ambiente. El tiempo giraba tan rápido que cada segundo se convertía en una eternidad. «Malditos sean todos», gritó Alejandro, sintiendo la ira burbujear en su interior. La opresión en su pecho era insoportable. Las sombras que lo habían perseguido, finalmente estaban alcanzando a su familia. Se volvió hacia Joaquín, que yacía en el suelo, incapaz de levantarse, buscando respuestas entre lágrimas de dolor. «¿Por qué?», preguntó Joaquín. Cada palabra salía entrecortada. Alejandro podía ver el frío horror en sus ojos. No había más tiempo para explicaciones. Él solo quería salvar a Valeria. Se escuchó un sonido inquietante, un crujido que provenía de la ventana estallada en el fondo. El hombre de la chaqueta negra seguía siendo una presencia amenazante, pero ahora estaba debilitado. La rabia se desvanecía en el aire pesado y tenso. «¡Detente!», gritó Alejandro, levantándose de un salto. El fuego de su determinación resplandecía en sus ojos. Pese a todo, su única prioridad era su hija. El tiempo parecía ralentizarse. Con el rostro lleno de sudor, se abalanzó sobre Valeria, levantándola con delicadeza, sus brazos intentando ofrecer la calidez de un hogar que parecía haberse desvanecido. El pánico en su pecho se transformaba en una resolución feroz. En un raro momento de lucidez, el caos en la sala pareció detenerse. Roberto parpadeó y Alejandro lo miró con el fuego de la traición reduciendo su ser. «¿Por qué te uniste a este juego, Roberto?», preguntó, su voz un susurro cargado de dolor. Las palabras fueron como dagas, atravesando el aire. Roberto respiró hondo, sus ojos fijos en el suelo. «Nunca fue personal. Tu ambición acaba con todo, y yo solo intentaba protegerme». La culpa se enredó en la mirada de Alejandro. Un dolor profundo lo atravesaba, mientras Valeria comenzó a quejarse débilmente. No había tiempo más. «Ven», dijo Laura, tirando de su brazo en un momento de transformación. La acción desató al grupo, llevándolos hacia la salida, dejando atrás el eco del caos. Ambos, Alejandro y Laura, se miraron en un acuerdo silencioso. La vida dependía de ellos, y por primera vez en mucho tiempo, sin ambiciones personales, sino solo la necesidad de proteger a Valeria, se unirían. Al cruzar la puerta, la luz del atardecer iluminó su camino. Las sirenas resonaban, pero había una claridad en el aire. Sabían que las batallas internas no habían terminado, que la lucha contra sus propios demonios y los secretos que los habían perseguido aún les esperaban. Pero lo salvable era lo que llevaban en su corazón. El hospital estaba cerca. Alejandro, agachado y con pánico, apretó la mano de su hija mientras desaparecían en la ambulancia, volviendo a la vida. El mundo podía arder a su alrededor. Habían sobrevivido y en la incertidumbre se aferraban a la esperanza. Una nueva era había comenzado, y tú, no te quedes atrás. Tienes que suscribirte ahora a nuestro canal. Esto es solo el comienzo, y tus próximas historias exclusivas te esperan. Destroza ese botón de like para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo a nuestro canal.